RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Sinesio López. Él es una persona de amplia trayectoria en el mundo académico, pero también con vocación política. Puede decirse sin lugar a dudas que es un referente en la sociología peruana y ha estado muy vinculado como vocación política a las fuerzas de izquierda en el Perú. Profesor Sinesio, saludos. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Es un honor tenerlo por acá y bueno, poder conversar un poquito de la crisis política que está viviendo el Perú. Bueno, sí, yo estoy disponible para tus preguntas en la medida que mi capital cultural no es muy grande, pero bueno, trataremos de discutir y conversar, ¿no? No dudo de ese capital porque definitivamente es de los más robustos. Gracias. En primer lugar, esta decadencia de los políticos también ha cubierto a la izquierda peruana. El gobierno de Castillo, que tuvo un momento crucial, que fue la desesperanza frente a las dolorosas muertes de tantas personas en tantas familias del Perú como resultado de una pandemia que al Perú lo golpeó con especial crueldad por el hecho de que el sistema de salud no estuvo a la talla del problema y hubo situaciones que lindan con lo digamos, el horror más grande, que te entregue un muerto que no es tu pariente, que no haya atención, que la gente muera por falta de oxígeno. En esa situación terrible que se vivió, hubo un voto de protesta muy fuerte que capitalizó la candidatura del profesor Castillo. Pero ¿por qué defraudó de esa manera? ¿Qué ocurrió? Porque empezó con un gabinete más o menos con algunas personas con mucha calificación, pero luego el recambio fue un desastre. No hubo una continuidad en la designación de personas con mayor competencia profesional. ¿Por qué ese descalabro? ¿Qué ocurrió? ¿O es que fue el sector menos lúcido de la izquierda peruana? Robinson, uno de los premios Nobel que acaba de venir por el Perú, dijo una cosa que es muy interesante, brillante a mi juicio, que la elección de Pedro Castillo fue algo sublime, pero también algo ridículo, ¿no? Lo sublime está en el hecho de que alguien de abajo, ¿no?, del mundo andino, en fin, fue elegido y fue la mayor política de inclusión que se desarrolló en el Perú entonces. Pero también algo de ridículo en el sentido de que él personalmente no estaba preparado para el cargo, ¿no? Pero como tú dices, Pedro, efectivamente en un primer momento hizo algunas elecciones que son buenas, que no eran malas, digamos, pero que también tenía la presión de otra fuerza política en la cual había sido elegido, que lo conducía al maximalismo, digamos, ¿no? Y Pedro Castillo no tenía la formación suficiente como para frenarlo, ni tuvo la voluntad clara, política clara, como para armar una coalición hacia el centro. Porque tú no puedes hacer política si no tienes una correlación de fuerza que lo sostenga, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces eso le faltó a él, por un lado. Y por otro lado era evidente que las fuerzas de derecha no lo aceptaban, no aceptaban a alguien elegido desde abajo. Desde el momento en que era elegido se dijo que había sido elegido con fraude, en fin, ¿no? Y los mejores
estudios de abogados fueron a buscar la forma de anular los votos y se fueron al mundo andino, ¿no? En lo cual señalaba, digamos, que los votos del mundo andino no valían tanto como los votos limeños, digamos, ¿no? Esa era claramente una discriminación, ¿no es cierto? Yo creo que ese ha sido la política constante de la derecha frente a un hombre que viene de abajo, ¿no? Eso tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? Pero yo quisiera ser un poco severo en el juicio, porque en la historia política del Perú está Luciano Castillo, está Ramiro Prealé. Ha habido gente de origen muy humilde que han sido profesores de escuela, profesores, pero como intelectuales han destacado. O sea, han sido personas que han atesorado una experiencia de vida que nadie puede negar, hasta sus más agudos críticos. El profesor Castillo fue como una persona elegida por el señor Cerrón para que lo acompañe en una plancha, pero no era de la primera línea de los líderes políticos de la izquierda peruana, más allá del origen humilde. Sí. Entonces, no, sin duda, yo estoy de acuerdo en eso, Pedro, que había una fragmentación en la izquierda muy muy grande, ¿no? Como como todas las fuerzas políticas, ¿no? No tanto como la que es hoy, pero había una disgregación, y entonces en ese proceso, digamos, pasaron dos personas que eran las menos quizá calificadas como para ser presidente, ¿no? Pasaron a la segunda vuelta, ¿no? Y entonces, digamos que no sé cómo fue, pues hubo un proceso de identidad, yo creo, de identificación de los de abajo con él, ¿no? No tanto por su calificación, ¿no? No porque él fuera un gran representante o un gran intelectual o un gran político, sino porque él de alguna manera expresaba una cierta identidad de un mundo que había sido siempre relegado, ¿no? Ninguneado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo que fuera elegido, y entonces gracias a eso Cerrón pasó la valla, digamos. Si no hubiera encontrado esta figura con la cual se identificaban los de abajo por su identidad, no hubiera pasado Cerrón la valla, ¿no es cierto? Hubo una identificación emocional muy fuerte con lo que él representaba. Pero, exacto, eso. Pero hablemos del gobierno. Hubo hechos de corrupción que todavía no hay sentencias, pero son cosas que llaman mucho la atención. La gerencia general de Petroperú cotizada al pago de una cantidad determinada, no interesando el oficio o la trayectoria de la persona. Si todos esos hechos se confirman, definitivamente el señor López Obrador le ha dado apoyo político a una persona que tiene unas prácticas que no son muy correctas, ¿no? Bueno, sí, yo creo, aunque eso está por investigarse, ¿no? Yo creo que la causa por la cual se le investiga, se le enjuicia, es más bien por lo del llamado golpe, ¿no? Ese es el principal proceso, que digamos que salió en un mensaje al país anunciando un golpe de Estado que nunca se llegó a concretar, ¿correcto? Claro, mira Pedro, ese es un tema que hay que discutir. Tú eres un abogado, un jurista, además de un político, y yo creo que podemos discutir sobre ese tema, ¿no? Yo creo que un discurso golpista, ¿no? No es un golpe, ¿no? Un discurso golpista puede ser una violación constitucional, pero no constituye un golpe. Más aún cuando no había un decreto supremo que dijera, vamos a tomar el poder, vamos a disolver tal. No había tal decreto. Pero creo que nadie puede negar que la tentativa sí existió.
Bueno, había una cierta tentativa, cierto o no, eh, porque cuando iba a provincias a él le decían disuelva el Congreso, ¿no? Cuando iba a provincias, ¿no? Entonces había una cierta tentativa de él, pero mi hipótesis es que ya iba a ser censurado o, digamos no le iban a dar el voto de confianza y entonces obviamente iba a salir y entonces mi hipótesis es que él, digamos, murió matando, digamos, ¿no? O se hizo un discurso suicida, ¿no? Suicida en la expectativa de que eso iba a despertar grandes movilizaciones como efectivamente sucedió, ¿no? Ahora, ahora el otro tema inquietante de esta tentativa es que la señora Dina Boluarte no tuvo mayor preocupación en sucederlo y hacer un giro político. Yo he podido revisar los antecedentes de la señora Dina y la señora Dina había sido una persona de militancia política de izquierda. ¿Por qué ese giro tan grande? Mira, en realidad eso fue un arreglo previo entre ella, las fuerzas de la derecha, básicamente Fuerza Popular, ¿no? Y un abogado que era el abogado de ella, que se llama Otárola, ¿no? Como se hizo aquí, ¿no? Igual con la sucesión de Vizcarra frente a PPK, ¿no es cierto? Se hacen arreglos políticos para reemplazar al anterior y para que ya gobernar a los que perdieron, ¿no? Pero Porque, la pregunta es, ¿hubo un arreglo político no solo de ella, sino también de Perú Libre? Perú Libre ha mantenido una cuota de poder en el gobierno de Dina Boluarte. Es una situación bastante pintoresca, si cabe el concepto, ¿no? bueno, yo diría que más que pintoresca, ¿no? Es claramente que hacer una alianza con la ultraderecha o con la derecha es obviamente que ya no es de izquierda, ¿no es cierto? O sea, y todo lo que ha hecho y las leyes que ha avalado, en fin, ¿no? Las leyes pro crimen, es obvio que ya no se sitúa en el campo de la izquierda, ¿no? O sea, ya lo que le es prácticamente parte del grupo de la coalición hasta ahora que forma la derecha, ¿no es cierto? Pero cayó sustantivamente la calidad meritocrática de los cuerpos de los ministros. Fue un gobierno muy mediocre, si estamos de acuerdo en el concepto, ¿no? No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo, fíjate, que la izquierda efectivamente tiene un cuerpo especial de profesionales, digamos, muy capaces y que podían haber desempeñado bien ciertas funciones en todos los cargos, ¿no es cierto? Bueno, tú como profesor universitario y como abogado y como estudioso de la política, conoces a gente de la izquierda que es capaz de desempeñar las mejores funciones en el Estado. Sin embargo, esa gente fue relegada, digamos, por presión básicamente de Cerrón, ¿no? Cuando era Castillo. Y cuando fue la señora Boluarte ya no tenía que ver nada con la izquierda, básicamente, ¿no? Ella básicamente fue un títere de la coalición que desde el Parlamento manejaba el Ejecutivo, ¿no? Ahora, hablemos de otro personaje político, Vizcarra. ¿Por qué tiene tanto apoyo de la población? ¿Es la gratitud por los bonos que se dieron en plena pandemia porque estas personas nunca habían recibido 300 o casi 400 soles en efectivo? Más de 3 millones de peruanos recibieron esos bonos. ¿Esa es la explicación de este apoyo político tan generoso a una persona que tiene serias observaciones? No, ahí mi hipótesis es que Vizcarra, digamos, tiene apoyo porque disolvió el Congreso. Si hay alguna institución que es más desprestigiada en el país es el Congreso, ¿no? Sobre todo el Congreso actual, ¿no? Yo creo que eso se le valora mucho, eso es lo que hace que reciba a Vizcarra el apoyo hasta ahora, ¿no? Se le recuerda por eso sustancialmente, que disolvió el Congreso.
Ahora, a mi juicio, esa es una medida que ha sido muy discutida, pero el Tribunal Constitucional de entonces dijo que era una medida constitucional, ¿no es cierto? Aunque el de ahora, el Congreso de ahora dice que no lo es, ¿no? Pero el escenario político se plantea muy fragmentado y se corre la suerte de pasar de Guatemala a Guatepeor en el escenario electoral, porque ningún sondeo de opinión muestra ningún grupo político que agarre cuerpo y que sobresalga. Estamos frente a un panorama de 40 grupos compitiendo. El pronóstico es reservado, ¿no? Sí, yo sin duda comparto contigo esa opinión porque no ha habido capacidad de armar coaliciones, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. Las coaliciones que se han formado son muy pequeñas, no tienen una fuerza suficiente como para arrastrar al electorado, ¿no? De tal manera que, digamos, por el lado de la oferta electoral, estamos asistiendo a un desastre político nunca visto, ¿no? Además, este proceso electoral, Pedro, no es normal, no estamos asistiendo a unas elecciones más o menos limpias, bien organizadas, no porque se ha tratado yo creo, de tomar medidas que excluyan a una serie de personas, ¿no? Tratar de perpetuarse en el poder los que lo tienen ahora, ¿no? Buscar reelegirse, todas las medidas han sido tomadas en esa dirección, ¿no? Entonces no estamos asistiendo a un proceso electoral limpio y justo, ¿no? Además, tenemos una medida que ha sido tomada por el Congreso de financiamiento privado, digamos, ¿no? Eso hace totalmente injusto el proceso electoral, porque hay algunas candidaturas que van a recibir millones y otras que no van a recibir nada, ¿no? Entonces eso es realmente, eso hace a todo el proceso electoral muy injusto. Pero hablemos de manera franca, el financiamiento privado siempre ha existido en la política peruana. O sea, en pocas palabras, nunca hubo un control riguroso de ese sistema. No es como países europeos donde todo pasa por una banda ancha que el Estado contrata y se busca una igualdad de acceso. Digamos que ahora hay una ley que es una suerte de controversia política porque está favoreciendo a determinadas candidaturas, pero el problema de la inversión privada importante de determinados grupos es algo que ha estado en la historia del Perú, ¿no? No, ciertamente, pero hubo en las últimas elecciones, en los últimos procesos electorales, se prohibieron los financiamientos privados o tenían cierto límite, ¿no? Que si no se respetaban es cierto, ¿no? Pero ahora no solamente no se respetan, sino que se han legalizado, digamos, ¿no? Si tú recuerdas el proceso electoral anterior, estaba limitado, estaba prohibido hacer campaña en la televisión, por ejemplo, y nadie hizo efectivamente campaña en la televisión, por más que los medios obviamente se inclinaban a través de los propietarios, en fin, a determinadas candidaturas, ¿no? Pero ya no podías poner los millones, ¿no?, que muchos candidatos recibían, ¿no? Entonces, digamos, eso fue hasta el 21, ¿no? Hasta el 16 sí podías recibir, en las elecciones del 16 podías recibir financiamiento privado, pero la del 21 no, ¿no es cierto? Eso hasta donde yo recuerdo, la ley lo prohibía. Bueno, ahora se ha abierto la puerta totalmente para el financiamiento privado, que quiere decir comprar candidatos de antemano, capturar el Estado de antemano, ¿no es cierto? Ahora, el profesor Robinson, que es Premio Nobel de Economía del año pasado, él ha escrito junto con otro intelectual un excelente trabajo de reflexión, sí, sobre la institucionalidad inclusiva y la institucionalidad extractiva que marca un poco el destino de los países en el mundo contemporáneo. Y él subraya que Perú es parte de esa institucionalidad extractivista que tiende evidentemente a reproducir la sociedad de castas que heredamos del Imperio Español. Pero eso hoy ha cambiado.
ya no es como hace 40 o 50 años que tenía que ver con el color de la piel, ahora es el dinero el que marca la diferencia, porque encontramos personas de todos los colores, si tienen dinero tienen las puertas abiertas, pero todavía no hay oportunidades para la mayor parte de la población y hay serio déficit en educación, en salud, la calidad de los servicios fuera de Lima es muy diferente a la que se tiene en la capital, es decir, la única posibilidad de la convivencia democrática de los peruanos y la gobernabilidad del país tiene que ver con una reforma amplia de todas estas barreras que hacen que Lima esté reventando de migración y de falta de atención adecuada con servicios que ya no pueden atender tremenda migración y tremenda concentración, pero es absurdo que una Lima metropolitana concentre la mitad del ingreso nacional. Hemos hecho un país totalmente desequilibrado. Es urgente un planteamiento de cambio que lleve a la gobernabilidad del país y eso tiene que ver con la visión del capitalismo humanizado, de la generación de oportunidades para los ciudadanos, del fortalecimiento de la clase media, en fin. Hay una serie de temas que hacen que se tenga que plantear un cambio. No sé si estamos de acuerdo que ese podría ser un criterio o una hoja de ruta, un consenso básico. Yo creo que sí es necesario tener más o menos, compartir ciertos puntos de vista que son claves para enfrentar y salir de la crisis en que estamos moviéndonos. A mi juicio, uno de los puntos claves es el que has señalado tú, el carácter extractivista, digamos, ¿no? Que arrastramos desde la herencia colonial y de alguna manera eso no ha sido superado, aunque las condiciones de producción hayan cambiado, ¿no es cierto? Pero el hecho de orientar básicamente la economía hacia afuera para atender las demandas internacionales y no prestar atención a las necesidades de la población interna, me parece que es un rasgo colonial que hasta hoy conservamos, ¿no es cierto? Incluso se acentuó con el neoliberalismo, se acentuó eso. No te olvides, Pedro, que hasta 1990 en Lima estaba llena de industrias. La avenida Colonial, la avenida Argentina, todo estaba llena de industrias. Hoy son almacenes. Entonces se han reemplazado la industria por las grandes grandes centros comerciales, en fin, ¿no? Entonces nosotros vamos y compramos a estos grandes centros comerciales, le damos trabajo a los chinos, a los europeos, a los norteamericanos y se lo quitamos a los peruanos. Yo creo que es necesario una diversificación productiva que me parece fundamental, ¿no? Pero una pregunta clave, porque tengo una caja de preguntas, porque tener a Cinesio López al frente no es una cosa que me ocurra todos los días, pero primera medida, que es increíble, que se haya pasado a una democracia parlamentaria de una forma tan inexplicable, pero estamos en una democracia parlamentaria que hace que haya mucha inestabilidad. Segundo, una decisión de un tribunal constitucional que no ha sido el mejor de la historia, no lo es, que ha hecho que se le devuelva iniciativa de gasto a los parlamentarios. Se está reformando la Constitución de la forma más sorprendente, ya columnas esenciales que marcaron el punto de quiebre de la crisis del Perú, que fue una crisis económica, una quiebra del Estado peruano en los años 90, hoy esos candados se han roto. Hoy la iniciativa parlamentaria puede devolvernos al Perú de los 80. Hoy con una mayoría simple se puede cambiar al presidente de la República. ¿En qué escenario estamos? Mira, yo creo que ahí comenzó la crisis en el 2016, cuando una señora dijo que ella no había perdido las elecciones, sino que le habían hecho fraude y que no reconocía el triunfo de PPK. Entonces dijo, yo voy a gobernar desde el Congreso. Como tenía mayoría, ¿no? Y PPK tenía una ínfima representación parlamentaria, comenzó a ser el principal obstáculo para la gobernabilidad. ¿Por qué razón?
el Perú es un país presidencialista, eso dice la Constitución, pero es un presidencialismo especial, no es un presidencialismo puro como el norteamericano, sino es un presidencialismo parlamentarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Parlamento se mete demasiado, digamos, en las funciones del Ejecutivo. Por ejemplo, le da el voto de investidura al Congreso, cosa que no sucede en Norteamérica, por ejemplo. Le da los votos de censura también, cosa que no pasa en Norteamérica, en fin, ¿no? En Norteamérica hay medios de control, ciertamente, pero no hay la intromisión parlamentaria que tiene aquí en el Perú, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un presidente de un partido y el Congreso de otro partido, estamos frente a un gobierno dividido. Y cuando estás frente a un gobierno dividido, en el presidencialismo, digamos, ¿qué es lo que pasa? Se genera una inestabilidad brutal, digamos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Que el Congreso ha elegido básicamente, ¿cuántos presidentes? 4 o 5 presidentes, ¿no? Y el pueblo solamente ha elegido 2. Entonces, hay una distorsión constitucional perversa, digamos, por un lado allí, y el diseño del gobierno ha cambiado totalmente, porque quien manda es el Congreso. Yo diría que más que parlamentaria es hiperparlamentarista. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo nombran al primer ministro, o sea, al jefe de gobierno, pero el presidente lo elige el pueblo, ¿no? Cuando es semipresidencialismo, ¿no? Entonces, el Parlamento solamente elige al jefe de gobierno. Entonces, aquí, en cambio, eliges al presidente. Ya los que eligen presidentes ahorita son los parlamentarios, ¿no es cierto? Entonces hay una distorsión total de la forma de gobierno. Hemos pasado, como tú bien señalas, Pedro, del presidencialismo al parlamentarismo, al hiperparlamentarismo, ¿no? Y no solamente eso, yo diría otra cosa más. Ya no estamos en un régimen político democrático. Ha cambiado el régimen político también. Si tú concentras todos los poderes, ¿no? Concentras el Parlamento, concentras el Ejecutivo, ya tienes el control del Tribunal, ya tienes el control de la Defensoría del Pueblo, tienes el control de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Solamente te falta copar totalmente la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero lo paradójico de este esquema es que una cuota del poder que soporta este pacto político es Perú Libre y algunos, sí, claro, y algunos sectores supuestamente de izquierda que nos hacen pensar que ya no cuentan los colores, es solamente grupos de interés. No, yo creo que es el caso de Perú Libre, que para mí, bueno, yo siempre tuve distancia, venía, digamos, de una formación de un marxismo elemental, dogmático, de manual, en fin, ahí es un grupo formado políticamente. Bueno, pero el hecho de que ha hecho coalición y siga la coalición, manteniendo esa coalición hoy para que gobiernen los que perdieron, obviamente le quita toda su calidad de izquierda. Yo diría que yo no defiendo a Cerrón, ¿no? O sea, me parece que tus críticas son atinadas en ese sentido. No, pero no hay otra gente de izquierda que apoye esta coalición, ¿no es cierto? No hay ninguno. Obviamente, todos han tomado distancia, salvo Cerrón, que dice que es de izquierda y apoya esa coalición. En fin, el medio de comunicación siempre queda corto para la riqueza de un diálogo con el profesor Sinesio López, pero yo quería hacerle una última pregunta. ¿Cuál sería el mejor escenario en estas reglas, en esta contextualización que hemos hecho? ¿Cuál sería el mejor esfuerzo dentro de este escenario que hemos un poco identificado? Bueno, mira, yo creo que es necesario que discutamos ciertos puntos centrales, como tú has sugerido en la pregunta anterior, ¿no? La forma de organización de la economía. Yo creo que es necesario reconstruir el Estado. A mi juicio, estamos frente a un Estado fallido, semifallido, no totalmente fallido, pero semifallido. Yo he hecho un análisis con un conjunto de politólogos de la Universidad Católica
sobre las funciones y capacidades que tiene el Estado, y es un desastre, ¿no? O sea, son mínimas. El Estado tiene funciones que no llegan por igual a todo el territorio, ¿no? Y a todas las gentes, pero las capacidades son mínimas. Es un Estado ineficiente, ¿no? Es un Estado incapaz de promover los bienes públicos, es un Estado incapaz de penetrar en el territorio y en la población, no garantiza la efectividad legal, la eficacia burocrática, menos la seguridad ciudadana, digamos, ¿no? De tal manera entonces que estamos casi frente a un Estado que hay que reconstruir. Yo creo que eso es central, son dos grandes pilares que hay que discutir. Ahora, obviamente, como estamos en un escenario electoral, yo creo que también es necesario plantearse los temas que hay que hacer en la política. El gran drama, como tú sabes, Pedro, es el colapso de los grandes partidos, ¿no? El colapso de los partidos que conocimos y que eran realmente partidos, ¿no es cierto? El APRA, Acción Popular, incluso la Izquierda Unida, digamos, ¿no? Llegaron a ser fuerzas vigorosas, digamos, ¿no? Bueno, eso ha desaparecido. ¿Y qué tenemos hoy? Son partidos patrimoniales, como llamaba Weber, ¿no? Partidos con dueño, pequeñas empresas políticas privadas y que después se han transformado en una especie de mafia, ¿no? Entonces los que gobiernan allí, digamos, operan como mafia, los jefes son los que deciden y cómo deciden y qué leyes se dan y todas son, digamos, en beneficio personal, en beneficio propio. Todos los legisladores están legislando en función de sus propios intereses y de los intereses del dueño del partido, ¿no es cierto? Pero creo que los jóvenes están un poco ayudando a abrir un camino de recreación de la política peruana. Tengo esa esperanza. Yo creo que sí. Mira, yo creo que todas estas grandes movilizaciones que se producen, van a dar origen a nuevos partidos, digamos, ¿no? Como tú sabes, los partidos no nacen, no son rayos que caen en un cielo sereno, ¿no? Sino nacen en grandes turbulencias, ¿no? Yo esperaría que de estas grandes movilizaciones que se están produciendo en la sierra y en la costa y las generaciones diversas, en fin, emerjan nuevos partidos que quizá tengan un nuevo formato, Pedro, tienen probablemente un nuevo formato, porque ha cambiado mucho la estructura social del país y ha cambiado mucho también el problema de las comunicaciones. La revolución de las comunicaciones es impresionante. No te olvides que el partido se le definía como la voz de los sin voz. Hoy todos tienen voz, ¿no? Entonces, es eso lo que permite las grandes movilizaciones sin la presencia de partidos, ¿no? Creo que hay una renovación de la política peruana, incluso en los viejos partidos. Es decir, estoy viendo semillas de cambio que me hacen pensar que la esperanza no la debo perder. Es cierto, Pedro, no hay que perder la esperanza. Mira, nuestro país está en crisis, pero es nuestro país, es nuestra patria a la que tenemos que defender, ¿no? Así es. Entonces, nuestra patria no está, digamos, no digo que estemos al borde de la extinción, pero está en una crisis muy profunda en todas las dimensiones de la vida social, ¿no? Y eso exige un esfuerzo mayor de parte de todos los ciudadanos, de todas las orientaciones políticas, ¿no? De las fuerzas sanas, como tú has señalado, no de las fuerzas corruptas y mafiosas que pueden regenerar, digamos, la política, que pueden darle un nuevo sentido a la política y que pueden presentarse como nuevas formas de organización y de representación política. No puede haber democracia si no hay representación. No puede haber política si no hay representación. Y la representación exige partidos sólidos, man. Profesor Synesio, muchísimas gracias. Pronto habrá un capítulo 2 de esta muy interesante conversación y mi aprecio y mi respeto y mi cariño a su docencia universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, del mismo modo, Pedro. Nos hemos conocido en la vida universitaria, así que y seguimos discutiendo y conversando en la vida universitaria. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias.
Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.